ja per anticipar, donar les gràcies a la José, que ha tingut l'amabilitat i l'esforç de vindre A gust. tots els mesos a parlar-nos. Pues deixem un dia més i que disfrutem. Pues bona vesprà i molt content d'haver pogut estar tot el curs acompanyant-los en estos finals de mes per posar un poc la nostra fe, espavilar-la. Jo penso que estem en un moment que la nostra fe necessita revitalitzar-se. Com m'han quedat en altres voltes que algunes persones no són de valenciano parlants, parlaré en castellà perquè ens puguen entendre tots. Bueno, para los que os habéis incorporado hoy, pues hoy es un día muy bonito para poder hacer una síntesis, porque hoy es el domingo del Buen Pastor. Y lo que hemos estado intentando hacer durante este curso es descubrir al pastor, que es Jesús, al que tenemos que seguir. Comenzamos el curso diciendo, uno es cristiano no porque simplemente cumple unas normas. Uno es cristiano cuando se encuentra con Jesucristo y quiere seguir a Jesucristo. Y queriendo seguir a Jesucristo, entonces entiende todas las normas que la Iglesia va poniendo para acercarnos a Él. Pero la clave es descubrir a Jesucristo. Y para descubrir a Jesucristo hemos hecho durante el curso como 3 pasos. Jesucristo está resucitado y vivo en medio de nosotros. Él dio su vida por nosotros en la cruz, nos amó hasta dar la vida por nosotros, pero resucitado, aunque nuestros ojos no lo ven, creemos que Él está presente en medio de la Iglesia y aunque no lo hemos visto, lo amamos y queremos seguirle. Y la pregunta era, ¿pero cómo podemos descubrirle? Pues había 3 elementos que estuvimos analizando. Primero, su palabra. Cuando escuchamos el Evangelio, no es una palabra muerta, es una palabra viva. A través de quien proclama el Evangelio, Jesucristo nos está iluminando con su palabra. Segundo, con la Eucaristía. Cuando celebramos la Eucaristía, Jesús dijo, tomando el pan, esto es mi cuerpo y el cáliz, esta es mi sangre, haced esto en memoria mía. Y nosotros cuando nos reunimos para celebrar la Eucaristía o para adorar al Señor, como haremos al final de la charla, Él está presente en la Eucaristía. Y tercero, está presente en el hermano, en el prójimo, especialmente en el enfermo, en el pobre, en el que está solo, porque Él nos dijo, lo que hagáis a uno de estos, a mí me lo hacéis. Esto sería una pequeña síntesis. Pero digo que, y para conocer un poco más de cerca a Jesucristo, lo que hemos estado viendo son las 8 palabras, bienaventuranzas, se dice, con las que comenzó el Sermón de la Montaña. Dichosos los pobres, dichosos los que lloran, dichosos los mansos, dichosos los misericordiosos. Y ir recordando que hemos ido reflexionando. ¿Por qué? Porque al decir esas palabras, Jesús de alguna manera se retrataba a sí mismo. Él, siendo hijo de Dios, se hizo pobre por nosotros. Él, siendo hijo de Dios, lloró como lloramos nosotros. Él, siendo hijo de Dios, se hizo manso y humilde de corazón. Él, siendo hijo de Dios, nos mostró con misericordia, especialmente hacia los pecadores, los leprosos, los marginados, cómo Dios no hace ninguna distinción al amar y ama especialmente a los que tienen más necesidad de apoyo. Jesús, también estuvimos hablando de estas bienaventuranzas, hemos hablado de todas. Hoy nos quedan 4 que las comentaré brevemente, pero todas ellas reflejan la manera de ser de Jesús y por tanto reflejan cómo debemos ser los cristianos, los que queremos seguirle. Sencillos, con capacidad de reír con los que ríen y llorar con los que lloran, con capacidad de un corazón abierto y grande, generoso, para saber perdonar, para saber comprender, mansos y humildes de corazón. Pues así, como era Jesús, estamos llamados a ser nosotros, sabiendo que Él, resucitado, está presente en medio de nuestro mundo. Pero os decía que es un domingo muy apropiado para hacer como una síntesis, porque Jesús se comparó con un pastor.
yo soy el buen pastor. ¿Y de por qué se comparó con un pastor? Pues porque él, que miraba y observaba la gente, hace 2000 años había muchísimos pastores. Todos nosotros, los que somos ya mayores, hemos visto más pastores en el campo, en nuestros pueblos. Hoy no, hoy ha cambiado mucho, pero Jesús veía a los pastores. ¿Y qué veían los pastores? Pues que eran personas que estaban dedicadas a su grey. No es como otro trabajo que dices, pues hoy viernes puedo dejar de hacer ladrillos y el lunes comenzaré otra vez. El que tiene un ganado, invierno, verano, día o noche, tenía que estar dedicado a la grey. Pues entonces Jesús, observando también el comportamiento de los pastores, quiso hacer como una síntesis de su vida, porque dice, ¿qué pasa con el pastor? Que conoce a sus ovejas. Las ovejas le conocen a él. La palabra conocer en el Nuevo Testamento, en la Biblia, no significa solo conocer porque uno tiene un dato en la cabeza, significa también amar. Conocer como el padre conoce al hijo, como la madre conoce a sus criaturas, es conocer desde el corazón. Pues el buen pastor conoce a sus ovejas. Las ovejas conocen la voz del pastor. Las ovejas siguen los pasos del pastor. El pastor las lleva a alimentarse. Agua, hierba, tiene que buscar alimento. El pastor reúne. El pastor, si se le pierde una, la busca. Y el pastor arriesga su vida defendiendo al ganado de los lobos. Aquí nosotros no hemos visto esto normalmente, pero yo que he estado de obispo en Santander, en los picos de Europa, 15 años, pues a veces a los pastores, sobre todo de Liébana, de aquellos sitios, en la visita pastoral encontraba algún pastor un poco desolado y lo pude ver, ¿no? Como algún lobo había, no es que se comen las ovejas, las matan simplemente. Y es una pena ver, pues el pastor arriesga defendiendo la vida por las ovejas. Pues bueno, Jesús dijo, pues eso es lo que yo quiero ser para vosotros, como el pastor. Y los cristianos, fijaos, al principio del cristianismo no se atrevieron a pintar a Jesús crucificado. Bueno, así mejor. Les parecía muy duro pintar a Jesús en la cruz, porque la cruz era un tormento para la gente que moría como malhechores. Y contemplar a Jesús en la cruz les resultaba muy duro. ¿Cómo lo pintaron en las catacumbas al principio, cuando se atrevieron a pintar a Jesús? Pues lo pintaban como un pastor joven, sin barba. ¿Por qué? Porque decían, Jesús es el resucitado, es el pastor que ya no muere más, que siempre, eternamente joven, acompañará los pasos de la Iglesia. Qué bonito, ¿verdad? O sea, un pastor que no envejece, un pastor que siempre es nuevo, un pastor, y además lo representaron llevando la oveja perdida sobre los hombros, como una señal de misericordia y de ternura para decir, no os preocupéis, que si algunas veces somos un poco, nos descarriamos, Él nos buscará, Él se interesará por nosotros y cuando nos encuentre no nos llevará a puntapiés para que nos reunamos con los hermanos, nos llevará sobre los hombros con ternura y con misericordia. Por eso yo creo que es una imagen, la de Jesús como buen pastor, que muy bien podría resumir lo que hemos intentado decir a lo largo de este curso. Porque lo hemos visto, eso, pobre, humilde, misericordioso. Pero hoy nos faltarían 4 palabras de ese conjunto con el que Jesús comienza el Sermón de la Montaña. Hemos meditado, dichosos los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos, dichosos los mansos, porque ellos heredarán la tierra, dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados, dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Pues hoy vamos a centrarnos en el que dice, dichosos
los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos de Dios. Si las primeras bienaventuranzas nos ayudaban a revisarnos para decir, yo soy pobre y humilde de corazón, yo soy misericordioso, yo cuando lloro sé unir mi sufrimiento a la cruz de Cristo, eran como bienaventuranzas que nos ayudaban mucho a revisarnos como personas. Pero hoy también estas bienaventuranzas, dichoso el que tiene hambre y sed de justicia, perseguidos por causa de la justicia, los que trabajan por la paz. Estas tres bienaventuranzas nos ayudan a abrir los ojos más allá de nosotros mismos para ver nuestro mundo y preguntarnos, ¿cómo quiere Dios nuestro mundo? Este mundo en el que nos ha tocado vivir refleja lo que Dios quiere y espera de él. ¿Qué podemos hacer los cristianos? Entonces, hay ahí como unas pinceladas importantes en las que Jesús nos ayuda a trabajar juntos para que el mundo se ajuste al plan de Dios, a la voluntad de Dios. Tener hambre y sed de justicia no es tener hambre y sed de venganza, es tener hambre y sed de la justicia de Dios, que es siempre una justicia salvadora. Es querer ajustarse a lo que Dios quiere de nosotros y de nuestro mundo. Si os dais cuenta, Jesucristo siempre, desde que era un niño, siempre tuvo hambre y sed de ajustarse a la voluntad de Dios Padre. Cuando se perdió en el templo y la Virgen María lo encontró hablando con los doctores de la ley y le dijo, hijo, ¿cómo has hecho esto? Te hemos estado buscando, tu padre y yo estábamos angustiados. ¿Por qué has hecho esto? Y él les dice, ¿no sabíais que yo tengo que ocuparme en las cosas de mi Padre del cielo? La Virgen no acabó de entender, pero guardaba en el corazón, este niño es hijo de Dios y quiere hacer la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Cuando ya mayor estaba hablando con la samaritana y se hizo tarde, los apóstoles habían ido a buscar comida y él estaba hablando con la samaritana en el pozo. Llegan tarde los apóstoles y le preguntan, Maestro, ¿qué no comes? Y él dijo, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Y en Getsemaní, la víspera de la pasión, cuando él sabía lo que le iba a venir encima, la traición de Judas y que iban a juzgarlo y a crucificarlo, pues él está angustiado en el huerto de los olivos y dice, Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, Jesús en todo buscó hacer la voluntad del Padre. Y nosotros, si queremos ser como Jesús, seguir sus pasos, tenemos que vivir siempre preocupados, de alguna manera, porque nuestro mundo responda a los planes de Dios. ¿Y cuáles son los planes de Dios? Pues si nosotros miramos en la Sagrada Escritura, en la Biblia, cómo el Señor hablaba del tiempo del Mesías, hablaba de un gran banquete, un símbolo, un gran banquete en una montaña, la montaña alta de Jerusalén, donde había alimentos para todos, alimentos generosos, que todas las naciones venían a ese banquete sin luto, sin llanto, reconciliados y cantaban a Dios. Es decir, Dios ha pensado en nuestro mundo como vosotras las madres cuando preparáis la mesa para un cumpleaños de vuestro hijo, pero a lo mejor en un momento que os entráis a la cocina, pues los más mayorcitos lo acumulan todo en una punta y los otros pequeñitos llorando porque se han quedado sin nada. Pues nuestro mundo vive ese drama. Dios ha puesto en el mundo alimentos para todos, pero no llegan a todos.
En este mundo, si quisiéramos, todos podrían tener al menos un techo, pero no todo el mundo tiene techo. Pero no solo eso, no solamente... Os voy a poner con 3 palabras que cuando escuché una explicación sobre esto me gustaron mucho porque me ayudaron mucho a sintetizar. Dice, me lo dijo un jesuita, las personas tenemos boca para comer, tenemos boca para hablar, tenemos boca para cantar. O sea, comer, hablar, cantar. ¿Qué quería decir con estas 3 cosas? Pues que tenemos boca para comer, eran las necesidades básicas. Pues el alimento ordinario, un techo y un vestido, lo que necesitamos todos, lo mínimo que necesitamos todos. Pero ya Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, no basta solo tener el estómago lleno. Para la dignidad de la persona hacen falta más cosas. No solo tener el estómago lleno, hace falta hablar, dialogar, entendernos, amar y ser amados. Tenemos necesidad de respeto mutuo, comunicación mutua, acompañarnos, pero no siempre se da eso tampoco. Y tenemos boca para cantar, es decir, para alabar a Dios. Las personas tenemos un deseo natural de comunicarnos con alguien, pues nosotros sabemos que ese alguien es Dios y se ha manifestado en Jesucristo. Y por eso cantamos cuando nos reunimos para la celebración. Agradecemos a Dios del que hemos recibido tanto bien. Pero ¿qué pasa? Si miramos nuestro mundo, vemos que hay muchas personas que tienen la boca, pero no tienen que ponerse la boca. Pensemos en los niños de la calle. Esos niños que viven por las calles de esas grandes ciudades, en los suburbios, sin alimento, sin casa, un desastre. Dios no quiere eso. Pero tenemos nuestros niños de nuestro mundo que sí tienen alimento, pero a veces el capricho les va haciendo insolidarios, los va haciendo dejarse atrapar por los aparatos, les va haciendo personas más aisladas. Algunos niños tienen un problema de adicción pues a los aparatos. Eso tampoco, eso no es desarrollo de la persona. La persona, para desarrollarse, necesita un clima de diálogo. Y no digo los niños, los mayores. A veces pues no sabemos hablar, solo sabemos discutir, solo sabemos pues echarnos en cara lo mal que lo hace siempre el otro, pero nunca lo que yo hago. Nuestra sociedad desarrollada, llamada así desarrollada, no tanto en los pueblos, pero en las ciudades hay un problema de soledad tremenda. Cientos de personas viven solas. Incluso se llega a que algunas personas mueren solas y se entera la gente pues cuando ya pasan unos días. Ese mundo tampoco lo quiere Dios. Dios quiere un mundo comunicado, un mundo de respeto, un mundo de afecto, un mundo en el que sepamos acompañarnos. Es decir, esa boca para hablar está un poco muda, está un poco condicionada. Y hay otras sociedades en las que la boca para cantar, la boca para relacionarnos con Dios, pues se tapan porque son sociedades sin Dios, que todo se organiza como si Dios no existiera, o incluso que los creyentes son perseguidos. ¿Por qué se persigue a veces a los cristianos? Porque yo quiero unir estas dos bienaventuranzas. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, y dichosos los perseguidos por causa de la justicia. Porque hay cristianos que donde hay personas que tienen hambre, pensemos en los misioneros, reclaman para esas personas pan y vivienda, y a veces son perseguidos.
perseguidos. Otras veces a la Iglesia, a los cristianos, se les persigue porque son defensores de la vida, defensores de la dignidad de la persona humana, que no aceptamos que nadie se sienta dueño de la vida de los que no han nacido o de la vida de los que ya están muy mayores, pero que la vida solo es regalo de Dios y el hombre no tiene derecho a truncar la vida de nadie. Pues eso provoca persecución, y en muchas sociedades donde los cristianos reclaman la presencia de Dios, el anuncio del Evangelio, pues son perseguidos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues Jesús nos dice en otra bienaventuranza algo muy, muy importante. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos de Dios. Estos días el Papa León lo ha repetido mucho, y él ha dicho: yo no puedo dejar de anunciar el Evangelio, no puedo dejar de anunciar la paz, porque es lo que me pide Jesucristo. Y por donde ha ido, por África, donde hay tantos conflictos, ha ido hablando de la paz. Yo pienso que es muy importante que nosotros nos sintamos también dentro de este mundo con capacidad de ir haciendo que el mundo se vaya acercando a lo que Dios quiere. Un cristiano tiene que estar preocupado, y por eso, para que la gente tenga alimento, y por eso tenemos la Cáritas Internacional, la campaña contra el hambre, los misioneros, a través de los cuales pues procuramos que de alguna manera aquellas personas que no tengan pan lo tengan una vivienda lo más digna posible. Pero no solo eso. Cuando se trabaja por la paz, no solo cuando no hay guerra, pues no hay paz y nos duele muchísimo, pues destruir vidas humanas, tenemos capacidad de dialogar, busquemos siempre cauces de diálogo, procuremos lo que dijo el Papa San Pablo VI, porque antiguamente los romanos decían: si quieres la paz, prepara la guerra. Y siempre estaban preparando la guerra. Siempre estaban preparando la guerra. Si quieres la paz, prepara la guerra. El Papa San Pablo VI, que quiso que el primer día del año toda la Iglesia, todos los cristianos, oráramos por la paz, hiciéramos una jornada por la paz, dijo: si quieres la paz, trabaja por la justicia. ¿Por qué? Porque la paz es el fruto de la justicia. Mirad, el Concilio Vaticano II dijo: la paz no es simplemente la ausencia de guerra, porque a veces puede que no haya guerra, pero las personas están preparando armamentos por miedo unos de otros, vamos creando: tú tienes esto, yo tengo esto, tú tienes esa arma, yo tengo esta arma, pero eso es estar edificando sobre un polvorín, porque en cualquier momento eso quiere decir que nos estamos amenazando. Si quieres la paz, trabaja por la justicia, es decir, por la dignidad, por el respeto de las personas. Y hay un principio que dice el Concilio muy importante: en definitiva, si no hay amor, no habrá paz. Si las personas no nos queremos, no nos respetamos, no intentamos dialogar, pues difícilmente habrá paz. Y la paz es un anhelo que tenemos todos. Cuando los hebreos en Israel, yo he estado 9 meses en Israel y ahora no puedo más que sufrir por ver el país de Jesús, donde, pues, en Belén mismo, rodeado por muralla, Belén, entonces se tiene que entrar por un muro. Ahí nació el príncipe de la paz. ¿Cómo es posible? Un muro que se ha construido no hace muchos años, desgraciadamente. Pues cuando los israelitas allí se saludan, no se dicen buenos días, buenas tardes,
en el sentido de todas las bendiciones de Dios. Que el Señor te llene de paz, es decir, como dice un profeta en la Biblia, que puedas estar sentado a la puerta de tu casa bajo la higuera y bajo la parra, tranquilamente, con tu familia, con los tuyos. ¿Sí? Pues bueno, esto los hombres pues no estamos por ese camino, desgraciadamente. Pero Jesús sí nos ha dicho, trabajar por la paz. Es una bienaventuranza activa. Y todos yo creo que podemos trabajar por la paz. Mirad, a mí me ha impresionado siempre mucho cómo a veces personas sencillas que se encuentran dentro de ese mundo tan conflictivo son capaces de tener actitudes de comprensión, de respeto y de ayuda. Permitimos una pequeña anécdota en primera persona. Yo estuve 9 meses en Cafarnaúm y en Cafarnaúm solo viven 7 personas. Ese pueblo donde Jesús hizo tantas cosas, pues ahora es una ruina cuidada por 4 franciscanos y 3 religiosas. No vivíamos más. Pero un día tuve necesidad de cortarme el pelo. Y yo digo, y aquí no había nadie, no había barberías. Y le dije al superior de la casa, pues, ¿dónde puedo ir a cortarme el pelo? Dice, bueno, pues yo voy a Nazaret. Ven conmigo y te cortas el pelo. Bueno, pues me sabía mal a Nazaret, tan importante, pueblo de la Virgen, a cortarme el pelo. Bueno, pues fue una barbería musulmana. Y los hombres ven a hablar allí a la barbería, no solo a cortarse el pelo. Yo era el primero, comenzó el hombre, me dejó, entró a la cocina, esto tenía que pasar. Volvió, acabó, entró a la cocina y sacó café para todos. Yo iba con el régimen, ¿sabes? Un musulmán, un cristiano, y el franciscano con el hábito. Y cuando le dice, ¿y qué le debo pagar por el servicio? Se nos quedó mirando y dijo, ¿a ustedes? Nada, porque son hombres de Dios. Musulmán. Unos cuantos kilómetros más allá, pues musulmanes y judíos tirándose piedras. Pero hay personas humildes, sencillas, que saben crear paz. Y yo pienso que Jesús lo que nos dice es, tú ten un corazón pacífico y procura crear paz a tu alrededor, con el pueblo de al lado, con el otro. Y Jesús nos dijo, amando hasta el enemigo. Los cristianos tenemos una gran responsabilidad para crear ese ambiente de paz donde quiera que estemos, que se puede decir de nosotros, este hombre o esta mujer siempre pone paz. Lleva muy bien el título de Hijo de Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se llamarán los hijos de Dios. Ahora, ¿cómo educarnos para la paz? ¿Cómo educarnos para la paz? Pues yo creo que en esas jornadas sobre la paz que han hecho los papas, desde San Pablo VI hasta nuestros días, van diciéndonos consejos para educarnos para la paz. Y un primer consejo es insistir más en lo que nos une que en lo que nos separa. Cuando nosotros vemos a otras personas, pues a veces decimos, esta persona es de esta manera, yo soy de otra manera, esta es de otra manera. Nos estamos fijando en lo que es distinto, pero es mucho más lo que nos une. Esa otra persona, sea quien sea, es una persona que amará a su madre como amará a mi madre, que amará a sus hijos como amará a sus hijos, que tiene preocupaciones, que tiene bondad. Es decir, se dice que los soldados, si cuando van a dispararse se vieran los ojos, no dispararían, porque verían que los ojos del otro muchacho que está delante de mí pues son como los míos, y un soldado diría, este chico estará pensando en su novio, estará pensando en su madre como yo. Dice que, pero a veces el enemigo hay que hacerlo muy diferente a
nosotros. Hay una película que a lo mejor habéis visto, una novela que es muy sencilla, El niño del pijama a rayas. No sé si habéis visto la película o la novela. Un niño de pijama a rayas. Esa es una novela que describe pues, el hijo de un director de un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Y ese niño, desde la terraza de su casa, ve al otro lado de la valla a los presos que van con pijama a rayas y le pregunta a su padre: ¿esas personas quiénes son? Y la respuesta es: esos no son como nosotros. No se pone nada en común. Por tanto, trabajar con la paz es siempre buscar más lo que nos une que lo que nos separa. Esto ha sido muy importante para el movimiento ecuménico, la reconciliación entre los cristianos, protestantes, ortodoxos, coptos, muchas veces peleados. Pero desde Juan 23, que puso este principio, yo, bueno, es verdad que el otro será un ortodoxo, pero tiene más cosas que te unen que te separan. Es posible que nos separe, pues que no aceptan al Papa. Es posible que alguna tradición, ellos tampoco la siguen, pero aman a Jesucristo, celebran la Eucaristía, celebran el bautismo. Lo más importante lo tenemos en común. Pues así hemos ido adelantando, así hemos ido avanzando. Yo también he tenido una experiencia muy bonita en este sentido, ¿no? de unión de los cristianos separados, cuando al Papa San Juan Pablo le atentaron en la plaza de San Pedro. Yo me encontraba en Roma, no en la plaza, pero sí estaba en Roma, estudiando. Y aquello fue un impacto muy grande. Pues al día siguiente, cuando el Papa estaba debatiéndose entre la vida y la muerte, se organizó un rosario en la plaza de San Pedro ante la silla vacía del Papa. Y al final del rosario, el que lo dirigía, que era un cardenal de Roma, dijo: ha venido un representante del patriarca de Constantinopla, que son ortodoxos separados de la Iglesia Católica. Ellos atribuyen la fundación de su iglesia a San Andrés, como nosotros la nuestra a San Pedro. Pues subió aquel hombre y delante del micrófono dijo solo estas palabras: Andrés se ha enterado de que su hermano Pedro está en dificultad y aquí está a su lado para orar por él. Hubo un aplauso, se les puso la cara de gallina. Quería decir, el patriarca, sucesor de Andrés, sabe que Pedro está en dificultad y quiere estar a su lado. Pero se han ido dando pasos poco a poco muy importantes, insistiendo más en lo que nos une que en lo que nos separa. Eso siempre, preguntémonos por eso. Parece, estas personas, estos tal, estos cual, sí, son personas como yo. Tienen su padre y su madre. Sufren, lloran, esperan. Ponerse un poco en su sitio. Segundo principio muy importante: insistir más en lo positivo que en lo negativo. Mirad, si yo a una persona estoy diciéndole siempre lo que hace mal, y nunca le digo que nada hace bien, estoy creando agresividad. Pues esa persona se siente atacada. Y en la medida que pueda, pues me morderá a mí para decir también lo que tú haces mal, que tú haces mal, tú haces mal. Sí. Seamos equilibrados. Lo que está mal hay que decir que está mal. Pero solo en una persona ver lo que hace mal y nunca reconocer lo que hace bien, pues esto va creando tensión. Tercero, sin perdón no hay paz. Hay que saber perdonar. Y perdonar, que esta tarde insista en experiencias que el Señor me ha concedido vivir, pero que a mí me han hecho mucho bien. Como me han hecho mucho bien, pues yo lo quiero compartir. Una de las veces que asistí al Encuentro Mundial de la Juventud con el Papa San Juan Pablo, había un encuentro en el que cada joven de cada continente le hablaba de los problemas que tenían los jóvenes, 5 de los 5 continentes, un chico
A mi hermano mayor le tocó vengar a mi padre, porque en nuestra cultura hay que vengar. Y le tocó a mi hermano vengar a mi padre y murió en la venganza, en ese enfrentamiento. Me tocó a mí vengar a mi padre y a mi hermano. Pero como yo he conocido a Jesucristo, cambié el camino de la venganza por el camino del perdón. Y yo os digo, un aplauso tan grande, porque una cosa es decir las cosas y otra es vivirlas. Que ese chico se atreviera a decir, yo tengo que cortar esta espiral de violencia, introduciendo el perdón, porque he conocido a Jesucristo y soy cristiano. Pues este muchacho, la verdad es que dio un testimonio maravilloso, porque con el perdón supo romper, esa escalada que iba en aumento de venganza en venganza. Solo Jesús es la paz, porque Él, con su muerte, dice el apóstol Pablo, rompió el muro de separación que separa a los pueblos, que es el odio, para crear de todos los pueblos un solo pueblo en Él, en la reconciliación y en el amor. Pues ojalá que nosotros, observando la boca que tiene hambre para darle de comer, la boca que quiere hablar para saber conversar y comprendernos, la boca que quiere cantar para que no le tapemos la boca a nadie para decir a Dios no se le nombra, pues a Dios se le nombra y a Dios se le canta, porque Dios es nuestro creador. No tenemos que mutilar a esa dimensión de la persona, y todo esto haciéndolo, pues eso, un trabajo por la paz. Y solo queda una bienaventuranza que queda un poquito suelta, pero que en mi opinión es como que la resume a todos, y que ahora que estamos a punto de comenzar el mes de mayo, que miramos a la Virgen María, nos puede ayudar mucho a comprenderla. Jesús también dijo, dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. La limpieza del corazón, muy importante. ¿Qué es una limpieza del corazón? Pues es ser una persona transparente, una persona que se deja conocer como el agua. Cuando el agua está limpia, vemos el fondo. No hay fachada que engañe, no hay mezcla que la haga turbia. Los limpios de corazón, la palabra griega limpio significa no mezclado. Entonces, ¿quién es una persona limpia de corazón? Pues una persona que tiene rectitud de intención, que su corazón lo que desea es algo recto, es algo que puede decir, que puede publicar. Por ejemplo, ¿sabéis qué persona es el modelo de no limpieza de corazón? Porque no tuvo recta intención, y lo conocéis muy bien aquí, es el rey Herodes. ¿Por qué? Iré a adorar a ese niño. Venid y me informáis. No, tú tienes que ir a matar. ¿Verdad? Yo lo digo porque como vosotros representáis muy bien, sin embargo, los pastores eran hombres sencillos, humildes, recibieron la buena noticia, pues fueron corriendo y vieron a Jesús. Herodes no lo vio. Dichos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Una persona limpia de corazón es una persona que tiene la intención recta, es una persona que tiene coherencia, es decir, que no se pone una fachada que no le corresponde, lo que Jesús dijo, un sepulcro blanqueado. El corazón vive una cosa y la apariencia es otra. No, vive de apariencias. Es una persona que su palabra es clara, es una palabra nítida, es una palabra que lo que quiere decir lo dice, y lo que no hay que decir pues no lo dice, pero que su sí es sí, que su no es no. Esa transparencia es muy importante, y esa transparencia, digamos, es la persona que vive, ya digo, sin hipocresía. Jesús tuvo que pelear mucho con los fariseos por su hipocresía, porque decían y no hacían, y por eso esta bienaventuranza de alguna manera se entiende cuando entendemos lo que Jesús dijo: si no os hacéis como niños, no entraréis
bienaventuranzas, decimos, pues estamos en ese camino, queremos seguir a ese pastor, queremos ser discípulos en que cuando nos vean a nosotros puedan decir, una persona misericordiosa, una persona transparente, una persona sencilla, una persona que comprende, una persona... De Mageni, pues que tendría que trabajarse para ser constructora de la paz. Para ser... Sí, porque la boca a veces tiene alas, que no son de metal, pero son balas que matan, así hay que controlar. Eso ya lo decía el apóstol Santiago, que controlar la lengua era importantísimo para mantener la paz. Muy bien, gracias. Ahora lo que yo siempre digo, mi comentario no es el importante. Lo importante es la bienaventuranza tal como Jesús la pronunció. Y para nosotros ahora que vamos a hacer un ratito de oración, de encontrarnos con Jesús, decir, Señor, enséñame a ser humilde como tú, sencillo como tú, misericordioso como tú, limpio y transparente, que pueda ser una persona que como tú siempre paz por donde pase. Ese tipo